Buenas noches, oyentes de Leyendo hasta el amanecer. Tenemos un programa dedicado a la comedia en su sentido más clásico, al teatro, y para ello contamos con una invitada de lujo. Ella es Pax de Toni, fundadora y directora de Teatro de Conciencia, una asociación que se dedica a través del teatro a educar, a concienciar, y ahora nos explicará ella. Bienvenida, Pax. Sí, muchas gracias, Cristina, por esta invitación. Encantada de estar aquí contigo y con vosotros esta noche. ¿Qué es Teatro de Conciencia? Pues mira, teatro de conciencia es un tipo de teatro, ¿no? Por eso lleva como este apellido, ¿no? De conciencia. Es un teatro que, digamos, tiene, creo que, dos características fundamentales y que quizá lo diferencian de otro tipo de teatro, ¿no? Por un lado, es un teatro que pone en escena lo que no se ve. Es decir, desdobla los personajes en todo aquello que están sintiendo y lo desidentifica del personaje central. Es decir, para ponerlo sencillamente, sí, en el teatro, digamos, clásico veríamos un personaje que está enfadado, en el teatro de conciencia veríamos a ese personaje y además veríamos su enfado, es decir, su rabia como otro personaje. Entonces, lo que en el teatro clásico sería un personaje, en el teatro de conciencia son dos personajes, ¿no? Y está hecho así porque eso sería como la segunda parte que caracteriza al teatro de conciencia, es que es un teatro que está puesto al servicio de la educación emocional, para la construcción de la paz, ¿no? En última instancia. Entonces, es un teatro que sirve para enseñar a veces conceptos un poco complicados de la inteligencia emocional para poder hacer ese proceso de desarrollo. Claro, porque tú eres experta en inteligencia emocional, además con mucho renombre en el campo, y aparte tienes formación en teatro. Yo tengo un máster en estudios teatrales, que es lo que, digamos, aparte de muchas formaciones pequeñas y cortas de teatro, porque, para serte muy franca, eso es lo que me hubiese gustado hacer desde que era joven, ¿no? Teatro. Pues bueno, pues por exigencias familiares no pude estudiar teatro en su momento y estudié ciencias políticas y luego antropología social y cultural y el teatro siempre ha estado allí. De hecho, lo he usado siempre antes de hacer teatro de conciencia y de montar todo esto que ahora tiene mucho cuerpo. Usaba el teatro en el trabajo de cooperación internacional, es decir, siempre he usado el teatro como mecanismo de aprendizaje, porque el teatro por sí mismo transforma, en sí mismo, solo usando el teatro, ¿no? Luego ya me puse con el teatro de conciencia y ponerlo al servicio de la inteligencia emocional. Pero el teatro es realmente una herramienta de verdad excelente para enseñar, para hacer pedagogía y, como te decía, para transformar. Hablabas antes de que lo que en un teatro normal es un personaje, en teatro de conciencia a lo mejor son dos o incluso más, porque está el personaje con su rabia o con su alegría o con su miedo. Entonces, para vosotros es importante desidentificar, ¿no?, la emoción del personaje. Sí, porque como que te decía, como que es un teatro que está al servicio de la inteligencia emocional o de la educación emocional. Lo primero que hacemos en un proceso de educarnos dentro de lo emocional es aprender a identificar las emociones. Entonces, como has dicho tú, ¿no? Puede ser como lo hay en las obras de teatro, en la primera obra de teatro de conciencia que escribí, que se titula ¿Quién soy yo? Es un personaje central con 5 emociones, es decir, el mismo personaje está representado por 6 personas, ¿no? Y a veces sucede que muchas veces cuando tenemos que identificar nuestras emociones no sabemos bien qué sentimos, ¿no? Y a veces no sabemos ni bien qué sentimos, o a veces no sabemos ni muy bien cómo poner nombre a lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, cuando en escena lo ves desidentificado del personaje central, te es muy fácil. Y a ti como espectadora, ¿no? Puedes ponerte en los zapatos de cada uno de esas emociones y poder también hacer como un efecto espejo, identificar qué estás sintiendo tú o qué has estado sintiendo tú en otros momentos, ¿no? Por eso es tan importante desidentificar la emoción del personaje. O sea que no solo sirve para el actor, sino también para quien lo esté viendo. Bueno, sirve fundamentalmente para quien lo está viendo. Uh-huh. Fundamentalmente para quien lo está viendo. El actor hará de rabia y habrá otro actor que haga de personaje, pero ellos son el mismo personaje, solo con diferentes, digamos, uno es la dimensión emocional del personaje y el otro es la dimensión, vamos a llamarle así, de conciencia, ¿no? De hecho, también ahí yo creo que puedes comprender por qué se llama teatro de conciencia, ¿no? Que está la emoción y la conciencia, que no son lo mismo y muchas veces se mezclan.
Entonces, lo que llamamos el secuestro emocional, que en teatro de conciencia se ve muy bien. Cuando una emoción secuestra al personaje central, cuando nos secuestra un enfado, que yo creo que todos hemos vivido esa experiencia, ¿no? De que te secuestra el enfado y luego te arrepientes. En ese momento no tenías conciencia. Había un secuestro de la propia emoción. Esto luego en neurociencia se explica con la amígdala y con este secuestro que hace la amígdala al neocórtex, ¿no? Que es a la parte que pensante. Entonces, esto se puede representar y de hecho es lo que representamos. ¿Y eso es educable, incluso en adultos? Por supuesto, claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, es totalmente educable. Lo que pasa es que no puedes educar nada que tú no seas consciente que estás. Claro. Por eso el trabajo, cuando creo el teatro de conciencia, para mí era totalmente una idea de mostrar que sí podemos, vamos a ponerlo así, ser dueños de nosotros mismos. Pero podemos ser dueños de nosotros mismos cuando somos conscientes que no lo somos. No sé si me estoy explicando. Es decir, Sí. si yo pienso que cada vez que siento rabia no tengo más remedio que dejarme llevar por el impulso de la rabia, difícilmente podré gestionar esa rabia. En cambio, si a través de una obra de teatro, como te digo, el Teatro de Conciencia nació con esta obra primera que más se titulaba ¿Quién soy yo? Tú te das cuenta de que tú no eres tu rabia, porque lo estás viendo, porque estás viendo un personaje central, en ese caso que se llamaba Rosa, y estás viendo todas sus emociones. Y estás viendo cómo ellas la van apoderando y en función de qué emoción la secuestra, ella tiene un comportamiento u otro. Entonces ella no es dueña de su comportamiento para nada. Ella es una mera títere de su emoción. Hasta que obviamente al final, porque esto también lo tienen todas las obras de teatro de conciencia, hay transformación. O sea, el personaje central, que es la conciencia, logra, con un trabajo de gestión emocional, que eso digamos sería la segunda competencia de inteligencia emocional, ser capaz de hacerse dueño y decir, bueno, muy bien, rabia, estás aquí, pero soy yo la que mando, no tú. No te voy a meter en el armario, es decir, no te voy a reprimir, pero tampoco no te voy a dar las llaves de mi casa para que tú me hagas hacer lo que tú quieres que yo haga. No sé si estoy pudiéndome explicar bien, Cristina. Sí, perfectamente, perfectamente. Y además me estaba acordando de algo que contaste, que te escuché en otra presentación que me hizo, a ver, gracia dentro del drama, ¿no? Que me dijiste, bueno, un niño le educamos para que no se haga pis encima, pero un adulto se hace su rabia encima. Exacto, ahora entiendes, ¿no? Lo de la rabia encima, nos hacemos la rabia encima y encima pensamos que es que estamos destinados a hacernos la rabia encima toda la vida. Y no, tenemos que aprender. Los niños es más fácil, si los adultos somos conscientes y les enseñamos, sobre todo a través del modelaje, pues les estamos dando la gran herencia de su vida. Y si no hemos tenido esta suerte de niños, como la mayoría de nosotros, porque en esos momentos no se educaba en la escuela ni en las familias, pues poca información tenían también ¿no? sobre este manejo emocional, claro, tienes que hacértelo tú. Pero claro que se puede, por supuesto, por supuestísimo que sí. El ser humano tiene varias dimensiones, una de ellas la dimensión emocional, y tú defiendes que es igual de importante, de educable y que se debería prestar la misma atención a esta dimensión que a cualquiera de las otras. Sí, básicamente porque si queremos, entiendo yo, ¿no? Tenemos una concepción del ser humano holística o de, pues como has dicho tú, de varias dimensiones, es parte del desarrollo como ser humano en letras mayúsculas, desarrollar todas esas dimensiones por igual. No creo que sea más importante que las otras, solamente que es igual de importante que las otras. Y sobre todo porque, te lo voy a decir casi directamente, si esa dimensión emocional nos juega malas pasadas con sus secuestros y no somos capaces de manejar, eso tiene unas consecuencias en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestra vida profesional, que yo creo que a estas alturas lo vemos, ¿no? Entonces, sí es importante educar las emociones. De hecho, por eso, yo ahí como en el teatro de conciencia es unir esas dos dimensiones. El teatro es una herramienta, pero en última instancia es dar esa pedagogía fácil, porque cuando uno empieza con todo esto, es complicado, o sea, es complicado, no acaba de tener muy claro qué es. Es decir, hoy día está muy de moda educación emocional, emociones, gestión emocional, empatía, asertividad, y puede llegar a crear un poco de caos o de pupurri, ¿no? Que uno no sabe muy bien qué es qué, ni bien para qué. Y somos empáticos, claro que sí, todos somos empáticos, porque hoy está muy bien ser empático, pero ¿somos empáticos?
Pues probablemente la mayoría, no tanto ni en todas las situaciones, ¿no? Porque la empatía también es algo que se trabaja y que no se da por arte de magia, se educa, se va desarrollando. Entonces, si eso no lo tenemos en cuenta, claro, nos perdemos una parte importante de la película de nuestra vida. ¿Esto puede influir incluso en la salud? Ahora que está de moda, esta pregunta no estaba prevista, se me está ocurriendo sobre la marcha. Ahora que está tan de moda hablar de la salud mental, que están preparando proyectos de ley para este tema, ¿la educación emocional influye directamente en la salud mental de los futuros adultos? Sí, sí, y no es una creencia, ¿eh? Hay muchos estudios que actualmente demuestran, investigaciones que demuestran cómo ciertas dolencias en ciertos también partes del cuerpo tienen relación directa con estados emocionales, con manejo emocional de determinadas situaciones que tienes en la vida, y que eso hace, por un lado, que puedas, como decías tú, en relación a la salud mental, y por otro lado, en relación a la salud física, orgánica, funcional. Has hablado de la primera obra que escribiste tú, has escrito un montón de obras, ahora mismo acabas de publicar un cuento que se llama Talambote y estás en proceso de publicar otro. Cuéntanos un poco sobre esa vertiente escritora. Bueno, pues como te decía, la primera motivación para escribir es enseñar. O sea, si me tuviera que escoger entre ser escritora, o si me dijeran, ¿no? ¿Con qué te encuentras más a gusto? ¿Con escritora o con pedagoga? Te diría con pedagoga, porque realmente la escritura se ha movido siempre con una idea de usar ese recurso literario. Ha sido el teatro al principio, luego fue la no ficción, que eso ya era así, y luego la ficción, y luego los cuentos infantiles, siempre con la voluntad de enseñar algo sobre esto. Porque me di cuenta, como te he dicho, he estudiado varias carreras universitarias, 3 para ser exacta, más un máster, y me di cuenta de que a mí nadie me había enseñado nada de todo esto. Dice, no, es que, a ver, no quiero desvalorar los estudios universitarios, ¿eh? No quiero entrar ahí porque no es. Es decir, ¿qué es realmente importante? ¿Qué es lo que uno se lleva en la vida, ¿no? Y cuando te das cuenta de que eso que es tan importante no te lo están enseñando, pues me puse manos a la obra, nunca mejor dicho, a hacer obras de teatro, porque me parecía que era la forma fácil de hacer entender conceptos complejos. Y de hecho, casi todas las obras de teatro van con guías didácticas que las acompañan para poder trabajarse luego. Trabajo también de grabar las representaciones y convertirlas en recursos didácticos. Y lo mismo ha ocurrido con Talambote, como comentabas, que es el último cuento infantil publicado justamente con la editorial Cuatro Hojas, que también va acompañado de una guía didáctica, de hacer de ese cuento no solamente un cuento de entretenimiento, sino un cuento de aprendizaje que sirve para los niños, pero obviamente para los padres que lo leen también, ¿no? Y luego tener los recursos para poder trabajar más allá del aspecto del cuento de entretener, ¿no? Sino de enseñar. Talambote es un cuento dirigido para niños más bien pequeños en una primera fase de lo que es la inteligencia emocional, un poco ayudándoles a identificar, ¿no? Identificar como paso a luego gestionar las emociones. Y ahora tenéis en proyecto un segundo libro que es quizá para niños un poco más mayores, que va un poco más allá. Sí, Talambote, como bien has explicado, permite identificar esas emociones usando esta técnica del teatro de conciencia, que es dividir al personaje entre sí mismo y la emoción. Entonces, el personaje protagonista se llama Miguelito, y Miguelito pues siente todas las 4 emociones básicas, y esas emociones básicas son personajes también del cuento. Entonces no hay mayor pretensión, como decías, que con este cuento los niños aprendan que hay emociones, que las emociones no son ellos y que las emociones no son ni buenas ni malas. Y eso es muy importante. Lo que es bueno o malo es lo que hacemos con la emoción, con nuestro comportamiento. Pero el sentir algo no nos hace ni buenos ni malos, solamente lo estamos sintiendo. Con el nuevo cuento, con el que publicaremos ahora, digo publicaremos porque lo hacemos todos los cuentos también con la Asociación Teatro de Conciencia, es La nuez mágica. En este cuento vamos un poquito más allá, y es decir, cuando hay algunas emociones, hemos dicho que no había emociones buenas y malas, pero hay emociones que duelen, eso es verdad, y hay emociones que no duelen. Las emociones que duelen
son la rabia, la tristeza y el miedo. Yo creo que todos hemos sentido estas 3 emociones y duelen. Y esto es lo que llamamos el dolor emocional. Y cuando estas emociones que duelen empiezan a crecer y las vamos alimentando y este dolor emocional se hace grande, tiende a manifestarse haciendo daño a otras personas y a sí mismo, porque el dolor quiere dolor. Eso es una regla de oro, ¿no? Entonces, con este cuento lo que hacemos es, una, enseñar a los niños que el dolor emocional existe. Importante. 2, que el dolor emocional hace muchas veces que nos comportemos haciendo daño a otros. Y que eso es evitable, por un lado, si aprendemos a gestionar ese dolor, no haciendo que nos gane la batalla, y por otro lado, aprendiendo a tener una mirada compasiva hacia quien está sintiendo ese dolor emocional y a lo mejor nos hace daño. Entonces, es como no tomarse a lo personal cuando te están haciendo daño. Poder comprender que hay un dolor detrás de esa persona que le está ganando la batalla, entonces te hace mirar a esa persona completamente diferente. Y eso, solo esa mirada compasiva te abre las puertas del corazón a un perdón de verdad. Entonces, este es, digamos, el camino que se recorre entre Talambote y la nuez mágica. La nuez mágica pues va mucho más allá de Talambote, por ello está pensado para niños más mayores, ya de 6 a 8 años. La nuez mágica, para quienes nos estén escuchando, es un cuento que se va a publicar mediante crowdfunding. En el momento que salga este programa, quizá ya haya empezado a través de Berkami, quizá esté a punto de empezar. Y estaba apuntando mientras estabas hablando que has dicho las emociones no son buenas ni malas. Esto puede sonar atópico, pero esto en el cuento de Talambote se ve muy bien porque, como has dicho, como la emoción sale fuera, la identificas. Miguelito, que es el protagonista, se encuentra con un perrito y siente pena, pero es que ese hecho de sentir pena es lo que le hace ayudar al perrito, ¿no? Por eso, o sea, no es una cosa abstracta, teórica, las emociones no son buenas ni malas, sino que se ve el proceso y se ve a través de ejemplos reales. Sí, efectivamente. No sé si tú en algunos momentos que hemos hablado, no sé si te lo he llegado a decir, pero es algo que uso mucho cuando hablo de justamente de las emociones no son ni buenas ni malas, y es, por ejemplo, pensar en la rabia. Generalmente si preguntamos así, ¿la rabia que es buena o mala? La mayoría va a decir que la rabia es mala, ¿no? Pero ahora si, por ejemplo, nos paramos a pensar en Gandhi, ¿lo que hizo Gandhi estuvo bien o mal? Estuvo bien. Vale. ¿Y realmente con qué emoción crees o creemos que Gandhi se levantaba por las mañanas y tenía la fuerza para hacer lo que hizo? La injusticia. Sí, eso no es una emoción. Sí, la rabia. Exacto, la rabia. La rabia. La rabia bien puesta puede hacer maravillas. Bien puesta. Entonces, la rabia no tiene por qué ser violenta, es lo que yo hago con esa rabia. Si solamente me enseñan que la rabia puede ser violenta, pues claro, la rabia puede ayudar a salvar. De hecho, en el cuento de Talambote, sin ir más lejos, la rabia le ayuda para seguir salvando al perrito, ¿no? Entonces, ese punto, que como dices tú, puede sonar utópico, es muy importante porque es el primer paso para no reprimir y poder transformar lo que sentimos y ponerlo a construir, no a destruir. Es que, claro, es que te lo iba a preguntar ahora. No se trata de represión, o sea, cuando hablas de educación, de que el adulto se hace la rabia encima, no se trata de que se reprima esa rabia, sino de que la canalice. Exactamente, de que la use bien. Que este es que os felicito también por este espacio que tenéis de podcast literario, ¿no? ¿Cuántas obras literarias no se han escrito a través de emociones muy fuertes, que a lo mejor no eran nada agradables? ¿Cuántas obras de arte no se han creado así? ¿No? ¿Cuánta música no ha salido de eso? Entonces, no se trata de reprimir, se trata de hacer algo constructivo, positivo con lo que estamos sintiendo, de gestionarlo, de no dejar que salga la fuerza bruta así, ¿no? Imagínate el agua bruta destroza, pero si el agua bruta la metes en un pantano y luego lo organizas, da electricidad. Es un poco esa idea, ¿no? No dejar que ¡bum!, ¿no? ¡Bum!, se lleve todo por delante, sino que tú estás allí manejando y siendo dueño de ti mismo, usando. La emoción es un recurso fantástico. Pero no puedes ser la dueña de tu casa, porque si no estás perdida, además que te pasas el día en un tío vivo, para arriba, para abajo, depende del mail que recibo, de la llamada que no sé qué, de tal,
¿Dónde está mi centro? No tengo centro. Claro. Seguro que a mucha gente que nos está oyendo le está interesando el tema de teatro de conciencia. ¿Dónde estáis? ¿Trabajáis solo en Madrid o a nivel nacional? No, trabajamos, en realidad se ha trabajado a nivel nacional y a nivel internacional también, porque hemos estado haciendo parte, usando el teatro de conciencia para programas de prevención de la violencia también en Guatemala, y últimamente con el programa En sus zapatos o con el método En sus zapatos, que ha sido a lo que hemos dedicado muchísima energía desde la asociación los últimos años, llevando esta educación, esta alfabetización emocional para la convivencia escolar, llevándolo a escuelas, trabajando con docentes, trabajando con las familias, y que luego esos docentes lo trabajan con sus niños y niñas en el aula, porque al final donde está, ¿no?, el punto es en la educación. Por eso nos hemos centrado mucho esfuerzo y mucha energía en llevarlo a las escuelas e intentar trabajar para que esto esté en la educación formal. Hasta ahora hemos estado trabajando en la Comunidad de Madrid porque estábamos codo a codo con la Consejería de Educación, formando a docentes para que pudiesen formar a otros docentes. Y nosotros creemos también en esta cadena de aprendizaje. Entonces ahora, para el mes de septiembre, ya empezamos con la formación anual para todos los docentes de toda España. Estamos también explorando en estos momentos en la convalidación con los créditos para que el Ministerio pueda acreditarlo también para los docentes, no sea solamente algo de la comunidad que acreditaba la Comunidad de Madrid, sino que puedan ser acreditados todos, de manera que el teatro de conciencia al servicio de la alfabetización emocional para la convivencia escolar y la prevención de la violencia y del bullying pueda hacerse en cualquier escuela pública o no pública del país y de fuera del país también. Es decir, estamos pues intentando llevar pues lo que hemos comprobado que funciona, ¿no? No, desde luego el método es innovador, o al menos a mí me lo parece desde mi punto de vista, seguramente a lo mejor porque no conozco. O sea, el darse cuenta de que a través del teatro se pueden trabajar un montón de cosas de manera más lúdica, que hace llegar más fácilmente a la gente, más visual, esta alfabetización emocional. Entonces, por esa parte, teatro de conciencia ya es un éxito. Sí, fíjate que no solamente aquello que nos diga, no, es que como que lo hacemos nosotros está bien, ¿no? Sino que hemos podido contar con este último curso escolar con una evaluación de expertos de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Utrecht de Países Bajos, y justo ahora estamos a punto de lanzar el informe de resultados. De hecho, en unas cuantas semanas, a través de la web, si alguien está interesado, estaremos la primera semana de mayo presentando públicamente estos resultados. Son muchísimos, eran 23 centros escolares los que se evaluaban, y el resultado ha sido muy positivo. Es decir, el teatro para la alfabetización emocional, y como decías tú, el teatro se puede usar para todo, hasta enseñar matemáticas, no me apuras. Funciona, y entonces no solamente que hemos visto que hay resultados en que la alfabetización emocional se da gracias al programa En sus zapatos, sino que las personas, tanto adultos como niños, valoran inmensamente el teatro. Y del teatro voy a decir algo más: el teatro es también juego, y eso es muy importante, porque se nos olvida jugar. Y cuando más aprendemos es cuando jugamos. De hecho, en inglés, si lo piensas, y en francés, teatro y jugar es la misma palabra, ¿no? Cuando decimos hacer teatro, en inglés es to play. Y cuando decimos en francés hacer teatro es jouer, que es jugar. Que esto está unido también con el título del programa de este podcast, que está dedicado esta vez a la comedia. La comedia. Ah, pues mira. Bueno, pues enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, por todo lo que estáis consiguiendo, y te tengo que hacer una pregunta obligada que hacemos a todos los entrevistados. Cuéntanos, Pax, ¿qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer? Pues mira, la verdad que el libro que iba a recomendar no es bien el libro que me ha tenido leyendo hasta el amanecer, pero me apetecía recomendarlo. ¿Puedo igualmente? Claro. Decir, no es que ahora entenderéis y entenderás por qué no me ha tenido leyendo hasta el amanecer, porque es un libro práctico que he leído, pero no es de aquellos libros que te lees hasta el amanecer, ¿no? Pero me venía poder recomendar en este espacio, visto que hemos hablado de teatro, visto que hemos hablado de juego,
visto que hemos hablado de usar el teatro, es un libro que permite usar el teatro para eso, para aprender, para enseñar, es un libro que es de Augusto Boal, que no sé si lo conoces, el padre del teatro del oprimido, es otro tipo de teatro también muy interesante, que luego además él abrió, aparte del Teatro Foro, que es una línea de trabajo que él tuvo, otra que es Arcoíris del Deseo, que también es muy interesante, y es un libro que es un arsenal de juegos para actores y no actores, de Augusto Boal. Entonces entiendes por qué no me ha tenido hasta la madrugada leyendo, Claro. ¿no? Porque es un arsenal de juegos y lo recomiendo altamente para quien escuchando este programa se haya sentido llamado a usar el teatro no solamente para disfrutarlo como espectador o a lo mejor para escribirlo, sino usar el teatro para enseñar, o para jugar en sí mismo, ¿no? Pues me parecía que podía ser útil y podía ser práctica. Lo siento, Cristina, que me ha vuelto a salir la vena esta pedagoga que te digo hasta para escoger el libro. Me he dado cuenta cuando he escuchado lo del hasta leer hasta el amanecer. No pasa nada porque nos vamos a quedar con esa recomendación, Teatro de lo Oprimido, pero también Sí, con y es teatro juegos, el título es Juegos para actores y no actores. Juegos para Se actores. llama así, Actores y no autores de Augusto Boal. Yo te lo tengo en una edición de artes escénicas de esta editorial, no sé si hace falta que diga editorial, no hace falta, Editorial Alba. Es una editorial que hace bastantes cosas de teatro. Pues muchísimas gracias por la recomendación, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, porque siempre es un placer escucharte, Pax de Toni, Teatro de Conciencia, y te seguiremos a partir de ahora. Pues muchas gracias a ti, Cristina, por la confianza y por estar hablando el mismo lenguaje, que realmente es un gusto. Y también gracias por invitarme a este programa tan bonito y de verdad felicitaciones a ti y a todos los que hacéis posible que este tipo de programas tengan espacio. Así que muchas gracias a vosotros.